En pausa. Bien, vamos a iniciar. Tenemos nuestra evaluación la próxima semana, ¿verdad? El martes de la próxima semana. De acuerdo a cómo quedó programado antes de irnos de vacaciones. Entonces vamos a iniciar con la segunda parte del equilibrio químico, donde vamos a ver solubilidad de las sales, ¿no? En el examen que vamos a evaluar, bueno, en la parte primera, revisamos lo que es el equilibrio KC, KP, el concepto de equilibrio, cómo se expresa la ecuación de equilibrio, y resolvimos algunos problemitas para calcular la concentración en el equilibrio a partir de la constante de equilibrio Kc, ¿no? Y después vimos ácidos y bases débiles, en donde ya fue más relativamente, es más simple, ¿no? Ácidos y bases débiles, recuerden, porque aplicamos simplemente una ecuación cuadrática, que siempre es la misma, porque el equilibrio ácido-base se plantea a partir de una ecuación única. Hicimos el planteamiento, ¿no? Resolvimos para un ácido y obtuvimos la ecuación cuadrática a partir de la ecuación de equilibrio. Y ya no fue necesario estarlo haciendo cada vez que tenemos una solución ácido-base débil, ¿no? Porque ya sabemos que siempre vamos a llegar a la misma ecuación de cuadrática. Y simplemente la utilizamos para resolver. Esa es la simplicidad que nos dan los ácidos y las bases débiles. En esta parte de solubilidad vamos a trabajar con sales. Y las sales, pues hay diferentes estructuras químicas de las sales. Por lo tanto, pues hay varias reacciones de equilibrio para las sales, dependiendo del tipo de sal. Y por lo tanto, pues ya vamos a tener que hacer el análisis de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una única reacción de solubilidad. No son muchos los tipos de sales, vamos a revisar que son pocos, ¿no? Pero vamos a analizar primero el proceso general para resolver cualquier tipo de sal. Y ya después nos vamos a dar cuenta de que las podemos agrupar en algunos tipos y establecer una ecuación de equilibrio para un tipo de sales. Pero una vez que hayamos hecho el análisis general, ¿no? Porque es más práctico hacer un análisis general que nos permita resolver cualquier tipo de ecuación de solubilidad, siguiendo una metodología general, ¿no? Este, y, pues vamos a partir de ahí, ¿no? Entonces, partiríamos a partir del concepto de lo que son las sales, ¿no? Vamos a pasar a la presentación. Permítanme nomás revisar el chat. Durán Ábalos. Durán Ábalos, ok. Edith Hernández. Hernández, Edith. Ok, otro. Lenin Joel Cota. Y ya le habíamos puesto asistencia. Cota. Ok. Pues ya vamos a cerrar eso. Muy bien. Profe, le están hablando por el chat. Sí, ya lo revisé. Sí. Ya puse ahí las asistencias. Muy bien. Bien, vamos a trabajar con solubilidad. Ahora son sales, ¿no? Recuerden, tenemos que recordar a partir de la nomenclatura de los diferentes compuestos que hay dos tipos de sales, ¿no? ¿Cuáles serán? ¿Sí recuerdan cuáles son los dos tipos de sales que hay? ¿Recuerdan la nomenclatura? Vamos a trabajar con ellas, ¿no? Las sales. El cloruro de sodio, por ejemplo, es una sal, ¿no? Todos sabemos que es una sal, sal de mesa. ¿Qué tipo de sal será el cloruro de sodio? Tiene un halógeno
que es el cloro, y tiene el catión, que es un alcalino, ¿no? Sodio, cloruro de sodio. Porque el nitrato de sodio también es una sal. Todos los que terminan en ato sabemos que son sales, ¿verdad? El carbonato de sodio, el nitrato de sodio, el sulfato de sodio, el fosfato de sodio, bromato, no, bueno, bromato no. Sí, bromato, BRO3, bromato de sodio. Todos son sales también, pero chequen que son dos sales diferentes. Una tiene un halógeno, puede ser cloruro de sodio, puede ser bromuro de sodio, yoduro de sodio, o también puede tener el azufre y ser sulfuro de sodio. El azufre es un elemento que no es un halógeno, pero tiene propiedades similares y por lo tanto también forma sales, ¿no? Entonces, y las otras sales, pues pueden tener el nitrato de sodio, sulfato de sodio, y entonces eso nos dice que hay dos tipos de sales, ¿no? Las sales que tienen iones oxianiones, como es el sulfato, que viene del ácido sulfúrico, el nitrato, que viene del ácido nítrico, el fosfato, que viene del ácido fosfórico. Todos esos oxianiones, que es cuando el ácido pierde el protón o se separa del protón, forman sales que se llaman oxisales, ¿no? Precisamente porque vienen de un oxiácido. Y el oxiácido tiene su oxianión, o la parte negativa. La parte positiva siempre va a ser el protón del ácido. Entonces hay sales oxisales que tienen el metal, en este caso el sodio, tienen el oxígeno y tienen un no metal, ¿no?, en su estructura. Y las otras sales que se forman con los halógenos se llaman sales aloideas, porque vienen de un halógeno principalmente, ¿no? Y son más simples porque tienen simplemente el anión, que es el bromo, el cloro, el yodo. Y así que vamos a trabajar con esos dos tipos de sales oxisales y sales aloideas. Y una característica que tienen las sales es que son muy poco solubles. Entonces, observen que vamos a trabajar con una propiedad que tienen las sustancias, ¿no?, que se denomina solubilidad. Y la solubilidad, pues sabemos que es la capacidad que tiene una sustancia para solubilizarse. Repitiendo la palabra, ¿no? Solubilizarse. Y ahorita vamos a ver qué es solubilizarse, ¿no? Entonces, todas las sustancias tienen diferentes capacidades para solubilizarse. Fuerza para solubilizarse. Y algunas son insolubles en otros disolventes, ¿no? Ya cuando son insolubles es que no se disuelven o no se solubilizan absolutamente en ninguna cantidad. Entonces, esta capacidad que se denomina solubilidad, analizándola más específicamente, implica ionización. Ionización. Que la parte que está solubilizada esté ionizada. Es decir, que se haya separado en sus componentes, como lo hemos visto hasta ahorita, ¿no? Cuando el ácido se separa en el protón y se separa en el anión, ¿no? Dependiendo del tipo de ácido que sea, ¿no? Es el mismo criterio de disociación. Recuerden que estamos trabajando con soluciones, ¿no? En equilibrio químico, en soluciones. Entonces, se disocian muy poco. Es decir, se solubilizan muy poco. Solubilidad es disociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos eh, echar una sal en agua, una cucharada de sal, y observar que aparentemente se solubilizó toda, ¿no? Observamos que ya no se observan partículas de sal. Pero esto no indica que la cucharada de esa sal, independientemente de la sal que sea, sal, le decimos a la sal de mesa en forma común, ¿verdad? Pero sal es cualquier tipo de compuesto que está formado de esa manera, ¿no? Y puede ser, lo que sucede es que esa cucharada de sal no está completamente solubilizada, ¿sí? O sea, no está disociada. Solamente una pequeña cantidad se solubiliza. Lo demás se homogeniza con el agua formando una solución homogénea, pero no significa que esté solubilizada una gran parte de esa sal. Y realmente lo que nos interesa conocer a partir del equilibrio es qué cantidad, es decir, la concentración de esa sal
que esté completamente disociada, es decir, que esté solubilizada. Esa capacidad la medimos en función también de una constante de equilibrio. Al igual que medíamos la capacidad para disociarse de un ácido débil, ¿no? Pues en función de su constante de equilibrio para un ácido débil, igual para una base débil. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que aquí la constante se va a denominar constante de producto de solubilidad o constante de solubilidad, o sea, KPS o KS. Y esa fuerza química para ionizarse en medio acuoso es muy baja para las sales. Estamos acostumbrados a colocar a cualquier sal en un disolvente y observar que que ya no se observa ninguna partícula de soluto y ya creemos que ya está completamente solubilizada y no es así, ¿no? Está disuelta en solución, o sea, pero no significa que la molécula se rompió. Una cantidad muy pequeña lo hace, ¿no? Entonces vamos a calcular el equilibrio químico para ese tipo de sustancias, porque lo que nos interesa es saber realmente cuánto de ese compuesto se está ionizando, es decir, se está solubilizando. ¿Por qué? Porque si vamos a llevar a cabo un proceso en un reactor en el cual tenemos una sal, o se va a generar una sal durante el proceso en ese reactor, necesitamos saber la solubilidad de esa sal. Si esa sal va a ser un producto de reacción que va a participar en otro proceso dentro del mismo ciclo o el mismo sistema que estamos trabajando, necesitamos saber cuánto realmente de esa sal va a reaccionar, porque podemos decir, se está generando, no sé, ¿no? 10 gramos por litro de sal, por hablarlo en masa, 10 gramos por litro de sal se está generando en el reactor. Y esa sal necesito neutralizarla o necesito separarla. Por lo tanto, pues necesito saber cuánto de esa sal, cuánto reactivo necesito adicionar para capturar esa sal en una reacción química y generar una precipitación. Y no vamos a agregar 10 gramos del otro compuesto. Supongamos que estequiométricamente fueran 1 a 1. Decir, no, pues agrega 10 gramos para que se separen los otros 10 gramos de sal. No, ¿verdad? Porque de esos 10 gramos de sal que se está generando, una pequeña parte es únicamente la que está ionizada. Lo demás no, lo demás va a quedar como un compuesto ahí que tendremos que separar de alguna otra manera. Entonces agregamos los 10 gramos del otro reactivo y resulta que una gran cantidad de ese reactivo no va a reaccionar porque no hay sal disociada. ¿Sí? Entonces no podemos trabajar así pues en conceptos de masas como si toda la masa estuviera ionizada. Entonces de ahí la importancia de tener que calcular realmente cuánto se está obteniendo o cuánto se está disociando de una sal en solución. Y vamos a trabajar con dos sistemas diferentes. Uno que es solubilidad, o cuando agregamos una sal en agua pura, en agua destilada, que no tenga iones iguales a los que queremos disociar. Y otro sistema diferente en donde solubilizamos una sal en una solución que ya tiene un ion común. ¿Sí? Es decir, si vamos a disociar cloruro de sodio en una solución de nitrato de sodio. Ya no es agua pura. Por lo tanto, ya existe un ion común que es el sodio en esa solución y eso va a afectar lógicamente la solubilidad del cloruro de sodio que queremos que se ionice en esa solución de nitrato de sodio. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esos dos, porque son dos sistemas diferentes. El primer sistema es un sistema muy simple, ¿no? Solubilidad en agua pura. ¿Por qué? Porque pues simplemente conociendo la KPS y la ecuación de equilibrio para esa reacción de solubilización, con su ecuación de disociación, pues ya podemos estimar la concentración, la cantidad máxima, ¿no? En el punto de saturación de esa sal en agua, cuánto voy a lograr disociar, ¿no? En solución. Y por lo tanto, pues son los sistemas más simples. Aquí nada más hay que hacer una indicación, ¿verdad? Si tenemos una solución que aunque no sea agua pura,
tiene otro compuesto diferente. Es como si el agua estuviera pura, como si el agua estuviera sola, con respecto de la sal que quiero disociar. ¿Por qué? Porque los otros iones que no sean iguales a la sal, a los iones de la sal que quiero solubilizar, los otros iones diferentes, no tienen ningún efecto sobre la solubilidad de la sal que quiero disociar. Es decir, si tengo agua pura, pues no tengo nada, no tenemos ningún efecto y vamos a calcular en punto de saturación o en forma total la solubilidad de la sal. Pero si en esa agua hay nitrato de plomo, que es una sal, y voy a solubilizar cloruro de sodio, es como si fuera agua pura. O sea, el nitrato de plomo que esté ahí no tiene ningún efecto en la solubilidad del cloruro de sodio, porque no tienen un ion común. Entonces, cuando tengamos sistemas en los cuales tenemos agua completamente pura, o tenemos una solución, pero no coincide ningún ion con el del compuesto o la sal que queremos disociar, seguimos el mismo procedimiento que vamos a revisar, como si fuera agua pura, ¿no? Y ya cuando sí tengamos un ion común, pues ya trabajaríamos con el siguiente, el segundo sistema, ¿no? Y ya vamos a analizar el procedimiento para cuando tenemos un ion común. Entonces vamos a trabajar con estos dos sistemas diferentes, ¿no? Entonces comentamos ya la solubilidad, lo que es, ¿verdad? La capacidad que tiene una sustancia para ionizarse o solubilizarse en solución. Y esta propiedad sabemos también que depende de la temperatura, ampliamente, ¿no? De hecho, la solubilidad se utiliza, la solubilidad está unida a los metodología o el análisis de sistemas de precipitación, ¿no? Porque recuerden que la solubilidad permite el manejo de la solubilidad, control de la solubilidad, permite precipitar los sólidos, principalmente las sales, ¿no? Que estén disueltos en solución. ¿Por qué? Porque a mayor solubilidad, mayor temperatura, mayor solubilidad. Y a menor temperatura, menor solubilidad. Eso significa que si tengo una solución saturada a una temperatura de 60 grados centígrados, tiene mayor capacidad para ionizar el soluto, ¿no? Entonces yo puedo preparar una solución, vamos a ver como si fuera un café, ¿no? Preparamos un café caliente con agua muy caliente y lo preparamos y le echamos azúcar. Y nos damos cuenta de que le echamos, una gente que le gusta mucho el azúcar, le echa 2 cucharadas de azúcar y se solubiliza completamente el azúcar. ¿Por qué? Porque la temperatura es alta. Hay una mayor capacidad de solubilidad de ese azúcar. Pero ¿qué pasa si se enfría ese café? Y no se lo toman y se queda en la mesa hasta que llega a la temperatura ambiente, 20, 25 grados centígrados, a la sombra, ¿no? Entonces vamos a observar que en el fondo se forman cristales de azúcar, en el fondo de la taza. Si vaciamos el café, va a quedar una capa importante de azúcar en el fondo. Eso significa que cristalizó o precipitó el azúcar porque cambió la temperatura. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la solubilidad como proceso de separación. Se utiliza mucho en la industria, diferentes procesos de soluciones a determinadas temperaturas de los fluidos de esas soluciones o el flujo de esas soluciones. Si queremos separar cierta cantidad del soluto, simplemente enfriamos la solución en el proceso, en un intercambiador de calor. Enfriamos la solución y precipitamos. Y podemos calcular exactamente a qué temperatura tenemos que reducir esa sustancia, el fluido, para que precipiten 100 kilos, 1000 kilos, 500 kilos de sal. Son cálculos muy exactos en función de la solubilidad. Y por eso se utiliza mucho en los procesos. Entonces la solubilidad depende de forma importante de la temperatura. Pero no vamos a estudiar ese tipo de procesos. Ese tipo de procesos de separación los estudian en balance de masa de energía, en qué más, en físico-químicas, por ahí, ¿verdad? Se trabaja con ese tipo de propiedades como sistemas de separación. Nosotros vamos a trabajar en sistemas en los cuales principalmente la sal se genera en el mismo proceso, ¿no? A través de una reacción química. Y esa sal que se genera, que se produce a una determinada temperatura,
tiene un poder de precipitación por ese concepto de solubilidad. Entonces, al final de cuentas, los dos procesos van unidos, ¿no? Si los generalizamos dentro de un sistema de producción, ¿no? Profe, Pero es, ¿sí? no entendí qué era entropía. La entropía, el segundo concepto que afecta la solubilidad, no de manera tan determinante como, me pongo la batería porque ya a descargar esto. Voy a ir a una clases presenciales y llego y me conecto para las virtuales y no pongo la batería. Ahí está. Ok, entonces la temperatura sabemos, lo podemos observar en nuestra vida diaria, ¿no? Este proceso de cómo la solubilidad depende de la temperatura. Pero también la entropía, recuerden, la entropía, si ya llevaron termodinámica, la entropía es una propiedad que físicamente implica el desorden, y en este caso sería el desorden molecular, el caos molecular, que ocurre cuando agregamos una sal y la colocamos en agua, por ejemplo. Las moléculas no están ordenaditas, no, es un caos adentro. Si pudiéramos visualizar las moléculas, veríamos que rebotan entre ellas, chocan con las moléculas de agua, el agua las disocia y estas moléculas disociadas, algunas de ellas se vuelven a unir y es un caos, ¿no? A eso se le denomina entropía. Entonces, a mayor desorden, o sea, a más choques aleatorios que tengamos, a mayor dispersión de las moléculas en la solución, es decir, si agitamos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la solubilidad la aceleramos o la incrementamos agitando también. Cuando agitamos, desordenamos enormemente nuestro café, ¿no? Si echamos el azúcar nomás y en función de la temperatura, pues sí se va a empezar a solubilidad y por difusión o por fenómeno de transporte se va a empezar a disociar lo que se pueda disociar de esa sal en la solución o en el líquido. Pero si lo agitamos, al agitarlo estamos incrementando el desorden molecular, o sea, la entropía. Entonces, eso también incrementa la solubilidad. ¿Ok? Por eso dice ahí, al diluirse una sal se produce un sistema más desordenado, por lo que aunque energéticamente no esté favorecida, la disolución, esta puede llegar a producirse. Sí, obligamos, ¿verdad?, a que se incremente la solubilidad cuando agitamos, pues. Ese desorden, ese caos, es en la agitación que hacemos. Para acelerarlo, sabemos que en sí por las mismas fuerzas de difusión y las fuerzas intermoleculares entre el agua y las moléculas de sal, pues hay una cierta cantidad de entropía en forma natural, pero la podemos incrementar si lo agitamos. Eso es lo que refiere a la entropía, ¿no? Que realmente pues aquí simplemente es visualizar que la solubilidad pues también depende de eso, ¿no? Y lo podemos hacer al remover nuestro café. Entonces, pero la propiedad que realmente nos interesa desde el punto de vista químico pues es la temperatura. Por eso vamos a ver que todos nuestros problemas tienen que hacer una referencia a la temperatura. Ok, muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar aquí. Entonces vamos a trabajar con la solubilidad desde el punto de vista de equilibrio químico. O sea, para poder calcular cuánto se disoció en solución ionizado, pues tenemos que saber el equilibrio químico. Aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? El concepto general de equilibrio. No es que la reacción de solubilidad se haya detenido, ¿no? Lo que pasa es que las moléculas, cuando la concentración ya es alta en los productos, alta con respecto de su KPS, ¿no?, pues entonces las moléculas o las especies disociadas vuelven a unirse para formar la sal. Y llegamos al equilibrio. Seguimos trabajando bajo el mismo contexto, ¿no? Estamos en equilibrio químico. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento y las mismas reglas establecidas para expresar el equilibrio y resolver problemas de equilibrio. Aquello que vimos en los primeros temas, ¿no? KC, cuando mirábamos las generalidades del equilibrio químico. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Pues primeramente una reacción de disociación para la sal o el soluto que vamos a revisar. En este caso nos da un ejemplo aquí, nos dice que es el iodato de bario y es una sal, ¿no? El oxianión es el IO3,
el ion yodato. Recuerden que cuando los oxianiones se separan del ácido, terminan en ato, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿no? El ácido sulfúrico, pues es sulfato. El ácido iodídrico, pues es yodato, ¿no? Este es el yodato. Que se unió al bario, trabaja con dos, es una sal alcalinotérrea, ¿no? Está en el grupo 2 de su tabla, ¿no? Entonces forma esta sal, que es el yodato de bario. Hay que hacer su ecuación de equilibrio y sabemos bien, pues, que se separa un bario y se separan dos yodatos. Y queda de esta manera, ¿no? Balanceada la ecuación. Ya tenemos nuestra reacción de disociación. Siempre necesitamos tener nuestra ecuación de disociación, y si no la hacemos porque consideramos que ya pues, no es necesario escribirla, observamos la estequiometría del compuesto y vemos pues, que hay dos yodatos y un bario, entonces pues, forzosamente se va a disociar en eso, ¿no? A menos que tengamos que hacer nuestra tablita de razón de cambio, aquella que hacíamos con los primeros problemas, lo hacemos, ponemos nuestra ecuación, ¿no? Ya nada más como metodología, ¿no? Para darle orden lógico a lo que estamos haciendo. Entonces, si expresamos nuestra ecuación de equilibrio aquí, es el mismo concepto, ¿no? Recuerden que esto es lo que se va a evaluar el próximo martes, ¿no? Cómo expresamos la ecuación de equilibrio. Es el producto, ¿verdad? O la multiplicación del producto la multiplicación de las concentraciones molares de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, aquí tenemos un producto que es el bario, hay uno nada más, pues está elevado a la 1, que no se escribe. Y el iodato, hay dos iodatos, por lo tanto, se eleva al cuadrado, ¿no? Y este compuesto, que es un sólido, quedaría en la parte de abajo, ¿no? Recuerden que estamos expresando la ecuación de equilibrio, es productos entre reactivos. Con el mismo criterio, ¿no? La concentración elevada al coeficiente estequiométrico. Es 1, por lo tanto no se escribe. Pero sabemos aquí que nos falta aplicar una regla, ¿no? Y esa regla es la regla que dice que los sólidos ni los líquidos puros, como el agua, participan en la ecuación de equilibrio. Sí, ya lo habíamos explicado en la primera parte, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Pues que no cambia su densidad, no cambia su concentración, y es una concentración muy grande. Por lo tanto, pues es un valor que vamos a traer en todas partes, que no va a cambiar, no participa, pues no es necesario que ande ahí, ¿no? Lo que queremos es conocer la concentración de los que sí cambian. Por esa razón nos escriben en la ecuación de que tendríamos que eliminarlo, quitarlo, y por lo tanto la ecuación de equilibrio nos quedaría simplemente los productos. Todas las ecuaciones de equilibrio de las sales en solubilidad son iguales, ¿no? O sea, terminan así lineales, porque siempre el soluto es un sólido, por lo tanto nunca va a participar el sólido. Y aquí sabemos que es más agua, ¿no? Porque el agua es el disolvente, pero el agua no está reaccionando con la sal, la está disociando, por lo tanto es un compuesto puro. Recuerden que el agua que se produce en la reacción química como un compuesto generado en la reacción química, esa agua sí participa en la ecuación de equilibrio, ¿no? Eso nada más para su examen que van a tener el próximo martes, ¿no? Los sólidos no participan y el agua pura, pero el agua que se genera en la reacción, pues es así, ¿no? Si es una reacción de combustión, por ejemplo, se produce agua en la reacción de combustión, esa agua sí participaría en una ecuación de equilibrio para reacciones de combustión, claro. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación de equilibrio y ahora nuestra constante K se va a denominar KPS, constantes de equilibrio de solubilidad. Y una característica que tiene estas KPS es que son muy bajas. Me hablo aquí rápidamente. Ahorita les comparto la tabla de KPS, como en todos los compuestos. Hay tablas de constantes de solubilidad para las sales, ¿no? Y solubilidad. Solubilidad. Ahora.
Voy a abrir la tabla. Pues aquí observamos esta tabla. Constante de producto de solubilidad. Te lo voy a compartir por si la necesitamos en algunos pues, esos ejercicios, ¿no? Que no nos den la KPS, pues la buscamos aquí. Observamos los exponentes negativos que tienen este tipo de compuestos. Tenemos, por ejemplo, aquí el sulfuro de plata. Recuerden que el azufre también forma sales, comentamos, ¿no? Tiene una solubilidad a la menos 49. Imagínense, punto, y luego 48 ceros, y luego el 2, 1. Ese sería el valor de la solubilidad. Es infinitamente pequeña, ¿no? Para este tipo de sal. Es prácticamente insoluble, pues, pero una pequeña cantidad sí se solubiliza. Pues yo creo que ese es de los más grandes. El arseniato está a la menos 22. El hidróxido de aluminio está a la menos 33. Aquí tenemos uno más grande todavía. El sulfuro de bismuto a la menos 96. Imagínense. 98 ceros y luego el numerito, ¿no? Al 95 ceros y luego el numerito. Prácticamente insoluble, pero no es completamente insoluble, tiene una pequeñísima capacidad. Entonces, la solubilidad de las sales, para algunas sales, suelen ser muy bajas, ¿no? Entonces, normalmente pues se manejan con valores de la menos 8 a la menos 10, a la menos 12. En eso giran, ¿no? Y ya los más radicales pues se van más altos en cuanto al valor del exponente negativo. Entonces es importante en función de esto, pues determinar realmente qué concentración de sal tengo disociada en un determinado proceso o en un determinado momento en un reactor para la continuidad del proceso, ¿no? Entonces vamos a ver qué sigue en la presentación. Bien, pues vamos a entrar con el primer sistema de la solubilidad de la sal en agua pura o en una solución que no tenga un ion común, ¿ok? Y vamos a resolver esto, algunos ejemplos. Vamos a volver a recordar lo mismo que hemos hecho en los demás, no tanto en ácido base, ¿no? Sino ya cuando vimos KC. Vamos a usar el mismo procedimiento, porque en ácido base fue muy específico a utilizar la ecuación cuadrática, pues ahí está muy simplificado el análisis del equilibrio, porque no lo tenemos que hacer siempre, una sola vez para obtener una ecuación. Y ya aplicamos la ecuación y todos se comportan igual, ¿no? O sea, no tiene mayor complicación para un ácido o una base débil, ¿no? Recuerden que los ácidos y las bases fuertes podemos calcular su pH, pero no hacemos equilibrio químico con la sustancia, ¿no? Recuerdan los ejercicios, ¿no? Porque se disocian completamente en solución, los ácidos y las bases fuertes. Lo que usamos es la ecuación de equilibrio del agua para calcular alguno de los iones, el ion que no esté proporcionando el ácido o la base fuerte, para poder calcular o el pH o el pOH y eso, ¿no? Pero es la ecuación de equilibrio del agua. No hacemos equilibrio para el ácido y la base fuerte, ¿no? Y ya para ácido y base débil utilizamos la ecuación cuadrática que se genera con un único análisis de equilibrio que hicimos al inicio, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquello que vimos allá en KC, KP, una tablita de cambio, cuando no sabemos en qué cantidad está cambiando la concentración, ¿verdad? A lo largo del proceso de reacción y cuál es la concentración final en el equilibrio. Hacíamos una tablita de cambio y decíamos qué tengo al inicio, cómo cambia, qué tengo al final en el equilibrio. Y después sustituíamos en la ecuación de equilibrio y nos quedaba una incógnita, ¿no? Y esa incógnita la tenemos que resolver ahí con algo de álgebra. No vamos a hacer procesos tan complejos porque las sales son muy simples, ¿no? Pero es la misma metodología, más sencilla. Pero es el mismo procedimiento, o sea, no hay nada nuevo, ¿no? Lo que cambia es el compuesto, nada más, y las propiedades del compuesto. Entonces, iniciaríamos con sistemas de agua pura. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos da, y nos pregunta, ¿qué masa de iodato de bario? Y nos da el peso molecular
se pueden disolver en 500 mililitros de agua. ¿Saben? O sea, quiere que calculemos la solubilidad realmente, ¿verdad? La solubilidad, pero él lo quiere en 500 mililitros de agua. Hay que recordar que la solubilidad, las unidades que tiene la solubilidad, ¿cómo se expresa la solubilidad? La solubilidad es la cantidad de sustancia por cada 100 gramos de agua. Aquí es agua, no. Por eso la solubilidad no es en sí una concentración. La solubilidad es la capacidad que tiene la sustancia para ionizarse o solubilizarse en un fluido como es el agua en este caso, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? Y se mide por cada 100 gramos para tener una base, pues, por cada 100 gramos de agua. Significa que aquí también me está pidiendo la solubilidad, porque al final el resultado que vamos a obtener aquí lo podemos expresar no por 500, sino por 100, y ya estaríamos expresando su solubilidad. El estudio del equilibrio químico permite calcular esa propiedad que tienen las sustancias, la solubilidad, ¿sí? Entonces realmente es lo que nos está pidiendo, de manera expresado de forma diferente, pero eso nos pide, ¿no? ¿Qué masa de iodato de bario se puede disolver en 500 mililitros? Ahora, si lo dejo expresado como solubilidad, en 100 mililitros. ¿Y por qué decimos mililitros y no gramos? Porque recuerden que la densidad del agua es 1. Entonces, 500 mililitros de agua son 500 gramos de agua. 100 mililitros de agua son 100 gramos de agua. O sea, simplemente le cambiamos la unidad porque su densidad a 25 grados centígrados del agua es 1, ¿verdad? 1 kilogramo por litro, 1 gramo por mililitro. Por esa razón. Y nos da la KPS de 1.57 por 10 a la menos 9. Bien. Entonces voy a poner el pizarrón y lo resolvemos en el pizarrón para analizarlo desde el punto de vista de equilibrio. Muy bien, entonces la clase molecular, ¿verdad? 487. Por mol. La KPS 1.57. Por 10 a la menos 9. Bien. Bien, ahí tenemos nuestro planteamiento. Nos pide cuánta masa se puede solubilizar en 500 mililitros de agua del iodato de bario, que se disocia de esa manera, ¿no? Como le habíamos revisado en la presentación. Entonces, y nos damos a KPS.
Entonces vamos a hacer el razonamiento desde el punto de vista de equilibrio. La expresión de equilibrio, ¿cómo se expresa su ecuación? KPS va a ser igual al bario por el iodato al cuadrado. Entonces aquí, al igual que como lo hacíamos en aquellos primeros problemas, tengo dos incógnitas, el bario y el iodato, y tengo una sola fórmula. Entonces, ¿qué hacíamos en esos problemas? Pues hacíamos una sustitución o una relación estequiométrica para poder sustituir uno en función del otro y que me quede una sola incógnita y resolver. Entonces, ¿qué relaciones estequiométricas podemos hacer ahí? Relaciones de concentración, ¿verdad? Siguen siendo relaciones estequiométricas. Las dos relaciones que hay entre estos dos es que el bario este es un 1, es la mitad del iodato. Y también podemos hacer otra, el iodato es el doble, este es 2 y este es 1, es el doble de la concentración del bario. Eso entre los dos productos. También podemos hacer una relación de estos con el compuesto original, ¿no? Porque nos está preguntando este compuesto, ¿cuánta masa de este? El bario es un 1, este también. La concentración del bario es igual que la concentración del iodato de bario. La concentración del iodato es 2 veces la concentración del iodato de bario. O la concentración del iodato de bario es la mitad, es un medio de la concentración del iodato. Podemos hacer las relaciones que queramos, ¿no? ¿Y por qué digo esto último? Porque lo que nos está pidiendo es cuánto iodato de bario se puede solubilizar. Entonces, como voy a hacer un cambio de variable ahí, para que me quede una sola incógnita, es más conveniente dejarlo en función del bario. Porque el bario es igual al iodato de bario. Significa que la concentración que calcule de bario será la misma para el iodato de bario. Si lo hago para el iodato, ese resultado tendré que dividirlo entre 2, porque la concentración del iodato de bario es la mitad del iodato, y tendría que hacer una operación más, simplemente dividir entre 2 para tener el iodato de bario. Sí, o sea, lo podemos hacer sustituyendo cualquiera de los dos por el otro. Entonces lo voy a hacer para el bario, que me quede el bario, por lo tanto voy a sustituir el iodato, y de una vez voy a poner cuánto vale KPS. 1.57 por 10 a la menos 9. Voy a dejar el bario. Y voy a sustituir lo que representa el iodato, pero con varios. 2 veces la concentración del bario. Y eso sabemos que mi ecuación de equilibrio está elevado al cuadrado. Y ahí pues tendríamos que resolver. Simplemente. Va a quedar, elevamos primero al cuadrado, va a quedar 4, concentración de bario al cuadrado, que multiplica concentración de bario. Por lo tanto, nos va a quedar 4, concentración de bario al cubo. Así sería, resolviendo esto, ¿no? Se eleva cada término al cuadrado. A multiplicar va a quedar 4, x por x, x, que es en este caso bario, y se suman los exponentes. Este está la 1 y 2 al cubo. Y de aquí despejamos el bario. Va a ser 1.57. Este 4 está dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y este cubo
sabemos que su inverso es la raíz cúbica, o elevado a la 1/3 también, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? El inverso de 3 es 1/3. Y esto realmente es, el 1/3 es raíz cúbica. El resultado lo obtenemos aplicando cualquiera de esas expresiones, porque es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí tendríamos que, yo elevo a 1/3 siempre, ¿no? O a 1/4, ¿no? La única raíz que saco directamente es la raíz cuadrada, digo, por la calculadora. Tiene la posibilidad la calculadora de expresar la raíz cúbica, porque trae el símbolo, ¿no? De, raíz X, o sea, cualquier tipo de raíz. Pero luego se complica ahí estar metiendo las reglas de la calculadora, de su algoritmo, y muchas veces nos da resultados. Para evitar un error ahí de captura de datos en la calculadora, mejor lo elevo a la fracción. 1.57 por 10 a la menos 9, entre 4. Y lo voy a elevar a la fracción a 1/3. 7.32 por 10 a la menos 4. ¿Qué son? Sabemos que es concentración mol por litro, ¿verdad? Por el corchete. Pero si quieren le pongo las unidades. No es necesario, ¿no? Pero como el problema está por 500, lo voy a poner ahí para que no se nos vaya. Mol por litro, que me indica el corchete, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿a qué potencia está elevado el resultado final? A la menos 4. Ok. ¿Sí te dio así? A la menos 4. Sí, profe. Ok, muy bien. Observe que esta es una metodología general. O sea, yo siempre me voy más al análisis estequiométrico porque podemos resolver cualquier problema, independientemente de cómo sea su ecuación de disociación. Dependiendo de la sal, pues vamos a tener diferentes coeficientes estequiométricos y por lo tanto vamos a tener diferente expresión de la ecuación de equilibrio. Y podemos resolver el que sea, porque este problema lo podemos razonar también como una razón de cambio, ¿no? Y nos va a dar exactamente lo mismo. O sea, recuerden que cuando veíamos aquellos primeros temas de KC, que decíamos, vamos a resolverlo con la tablita y luego lo vamos a resolver por relación estequiométrica de concentración. Y les decía yo, pues el camino que más se les facilite, pues hagan ese, ¿no? Tenemos que llegar al mismo resultado. Porque si aquí para hacemos una tablita, vamos a llegar a ese 7.32 por 10 a la menos 4 y vamos a llegar a una expresión igual de concentración, en ese caso va a ser de S o de X, pues, si quieren. Aquí en lugar de poner una X, pondríamos una S porque para decir que es el cambio de solubilidad, ¿no? Y la solubilidad, pues, es una concentración igual que X. Nada más para diferenciar el análisis, que estamos con sales. Ahí nos quedaría S al cubo por 4, ¿verdad? Entonces, nada más, llegaríamos al mismo resultado. Entonces, ya tenemos, en alguno más para adelante vamos a resolverlo de las dos maneras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos si ya tenemos la cantidad de moles de bario por cada litro que se pueden solubilizar en función de su KPS, de 1.57 por 10 a la menos 9? Tenemos que ajustar eso, ¿no? Primeramente, indicar que esa concentración también es la concentración del iodato de bario. Por eso dijimos que íbamos a hacerlo para el bario, para que el resultado fuera el mismo para la sal completa. Por lo tanto, lo tenemos que expresar, ¿no? Como la relación es 1 a 1, entonces la concentración del iodato de bario es también 7.32 por 10 a la menos 4 mol por litro. Como les digo, no es necesario poner ahí mol por litro porque ya tengo el corchete, pero simplemente para ver que vamos a hacer un ajuste, ¿no? Pero esas moles las tenemos. Profe, ¿Mande? entonces,
cuando queramos sacar la masa de una sal, basta con que agarremos el metal. Sí, correcto. Te puedes ir por esa regla. Pero pero no siempre cumple, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay sales que son, que hay más de un catión. Déjame acordarme de una. Ag3 BRO3, porque el BRO tiene, valencia de -3. Entonces ahí tendríamos 3 platas. Entonces ahí tendríamos 3 Ag. En ese caso, pues no sería como una regla, ¿no? Porque el catión, la plata, son 3 platas ahí. ¿Sí? Entonces, mejor vamos a dejarlo como regla. Tomemos aquel que tenga el mismo coeficiente estequiométrico que mi compuesto principal, que la sal. En este caso, pues es el bario, ¿no? Pero en el ejemplo que te estoy dando, ahí el anión es el que tiene 1 mol, mientras que la plata tiene 3. Entonces sería más factible, más directo tomar el del anión que el catión. Entonces mejor que quede que sea aquel que tenga el mismo coeficiente estequiométrico que mi sal. ¿Va? De esa manera. Entonces, ahí tenemos que hacer el ajuste contra los 500 mililitros. Pero aquí alguien podría decirnos, pero espérate, si es en la concentración, ese volumen por litro es por litro de solución, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se expresa la molaridad? Moles por el volumen de la solución expresado en litros. Por eso ahí dice mol por litro, litro de solución. Mientras que el problema me lo expresa por 500 mililitros, pero de agua. Entonces sabemos bien que siempre el volumen de la solución está formado por 2 volúmenes, ¿verdad? El volumen que ocupa el soluto y el volumen que ocupa el disolvente. Por esa razón, cuando hacemos una solución en el laboratorio, hacemos esa metodología, el procedimiento de tal forma que permita que suceda eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Tomamos el matraz y no lo llevamos a 500 mililitros y después echamos el soluto, porque nos rebasaría el volumen, ¿verdad? Porque el volumen del soluto, pues también es importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el soluto y lo echamos en el fondo del matraz de 500 mililitros y ya después aforamos a 500. De tal manera que el volumen de 500 contempla el volumen pequeño o grande que tenga el soluto. Por eso siempre hacemos la preparación de las soluciones así, ¿no? Agregamos el soluto y luego aforamos al volumen requerido con agua. Entonces, realmente pudiéramos decir son 2 cosas diferentes. Cuando en el primer tema, recuerdan que vimos concentraciones en la primera unidad de competencia y algunos problemitas nos metían ese torito ahí, ¿no? Y de repente lo comentaban agua y luego nos íbamos con la finta y hacíamos el volumen del agua como si fuera el volumen de la solución y decía volumen de agua, pero le sumábamos el volumen del soluto, recuerdan, en unos ejemplos, y ya teníamos el volumen de la solución. Bien, eso es lo que debe de ser, ¿verdad? Siempre tomar el volumen del soluto como volumen de la solución, parte del volumen de la solución. Pero aquí, por ejemplo, para estos tipos de problemas de solubilidad de sales, ese tipo de diferencias que ocurre con otro tipo de soluciones no tiene mucho efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el soluto es tan poco soluble que realmente el volumen o la masa de ese soluto también va a ser muy pequeña. Una masa tan pequeñita que prácticamente no tiene un volumen importante con respecto del volumen total de la solución, 500 mililitros. Y si nos va a dar que por su KPS tan pequeño, a la -9, nos va a dar, no sé, 500 miligramos o 100 miligramos de sustancia, pues ¿qué volumen puede ocupar 100 miligramos de sustancia? Pues prácticamente nada, ¿no? Con respecto de 500 mililitros, el volumen grande, pues no pinta, no, absolutamente para nada. Por esa razón, podemos
trabajar el volumen de la solución como si fuera el volumen del agua, ¿sí? Para resolver, porque prácticamente no cambiaría ese volumen si le agregáramos esos 100 miligramos de sustancia y lo medimos. No cambia nada. Y eso también se evidencia con el, ya no para hacerlo visualmente, ¿no? Sino con la densidad. Si cambiara en forma importante la densidad, significa que está cambiando el volumen en forma importante, porque la densidad está en función del volumen, ¿verdad? Entonces, si le medimos la densidad a los 500 mililitros de agua pura, nos va a dar prácticamente, nos debe, ¿no? Nos debe dar 1 gramo por mililitro. Y si le agrego los 100 miligramos de iodato de bario, no sé cuánto vaya a darnos, los 100 miligramos, por ejemplo, y le vuelvo a medir la densidad, no cambia la densidad. Prácticamente es agua, pues. Ok, entonces, por esa situación, ¿verdad? De que vamos a hacer el análisis contra el agua cuando realmente la concentración es por el volumen de la solución. Pero aquí no tiene ninguna relevancia eso, ¿no? Podemos manejarlos como el líquido simplemente de la solución. Entonces, en base a eso, si aquí podemos, si esto lo tenemos por 1 litro, ¿cuánto por 500? Pues ya sabemos que vamos a dividir entre 2, ¿verdad? Es decir, vamos a multiplicar por 0.5 litros. Cancelamos los litros y nos va a quedar, pues, la mitad. Es como si dividiera entre 2, ¿verdad? 7.32, porque esta es la menos 4 por 0.5. 3.66 por 10 a la menos 4. Mol. Y eso ya sabemos que están en estos 500, 3.66 por 10 a la menos 4 mol. Pero sabemos también que pues no podemos dejar expresado el resultado en moles. De hecho, nos lo piden masa, ¿no? Ok, entonces hay que expresarlo en masa común. Y para eso pues necesitamos el peso molecular. 487 gramos por mol. Entonces vamos a convertirlo. La masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular. La masa 3.66 por 10 a la menos 4 mol por 487 gramos por mol. Y la masa por 487.1782 gramos. ¿Sí? Si lo quiero expresar en miligramos, 1 gramo tiene 1000 miligramos. Es cantidad muy pequeña de masa, ¿no? 178.2 miligramos, ¿no? Observamos que es una cantidad muy pequeñita, ¿no? De sustancia. ¿Qué significa esto? De que si yo agarro medio litro de agua y agarro una cucharada de bromato de iodato de bario, una cucharada, no sé cuántos gramos puedan ser, pero no sé, a lo mejor son 10 gramos de iodato de bario del frasco, agarro una cucharada y la adiciono en ese medio litro de agua. La única cantidad de ese iodato de bario que se va a ionizar es esa, 0.178 gramos o 178.2 miligramos. Todos los demás, el 98%, 99% de la sal, no se va a ionizar, no va a estar solubilizada. Únicamente se solubiliza esa pequeña cantidad. Por más sal que le agregue al medio litro de agua, no va a tener ninguna razón de ser. Ahí va a quedar la molécula completa flotando, que en un determinado momento se va a precipitar, porque se va a saturar ahí, se va a precipitar y nunca se va a ionizar. ¿Okay? Por eso es importante saber realmente la cantidad que tengo que adicionar y que sé que no me van a quedar moléculas no disociadas, sino que se va a solubilizar todo, ¿no? ¿Okay? De eso se trata, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿Una duda? No. Bueno, vamos a continuar con el sí. Si observan estos ajustes y esto, pues es lógico, ¿no? Observamos el problema, decimos, pues acá lo tuve por litro, pues acá me lo pide por medio litro. Ya sé que en este tipo de soluciones el agua prácticamente es el volumen de la solución. Puedo hacer los ajustes proporcionales ahí que se requieran, ¿no? Y luego, si lo quieren masa, pues lo multiplico por el peso molecular. Y este análisis de acá, pues ya es un análisis que ya habíamos hecho, ¿no? Siempre tenemos una ecuación de equilibrio. Hay que hacer un cambio de variable ahí, sacando la relación que hay arriba entre uno y otro, de tal manera que me quede una sola incógnita y la despejo. ¿Sí? Procuro, como comentaba su compañera ahorita, pues tomar aquella que sea la misma relación que el compuesto completo, la sal completa, porque pues, vamos a tomar sal del frasco, no vamos a tomar un bario, ¿no? Va a estar la sal en el frasco completa. Para de esa manera tener el resultado directo y ya nada más expresarlo como la concentración de la sal, de la molécula de la sal. ¿Sí? Lo podemos calcular con el otro también, no pasa nada, simplemente que al final tenemos que cuidar esa relación que hay arriba, ¿no? Si es el doble, pues tendré que dividir entre 2. Si es el triple, pues tendré que dividir entre 3. De tal manera que tengamos siempre la sal, la molécula de la sal completa, ¿no? Muy bien, entonces, desplazar hasta acá. Avanzar la presentación. Muy bien. Eso es agua, ¿no? Hasta ahorita no hemos tenido ni una complicación, ¿no? Todo es agua, se hace directo. El mismo análisis de equilibrio, como si nada afectara al 100%, dependiendo de su capacidad de solubilidad, pues se solubilizará. En el ejemplo 2 nos dice el KPS del cloruro de plata a 25 grados es 1 por 10 a la menos 10. Calcule la concentración del ion plata en una solución saturada de cloruro de plata. ¿Okay? Entonces observamos que nos está pidiendo lo mismo, ¿no? Nomás que aquí quiere la concentración del ion. No nos dice para el cloruro de plata, que también lo podemos obtener, todo lo podemos obtener, ¿no? Para los iones. Normalmente se calculan primero los iones, ¿no? Como ahorita en el ejemplo anterior, y después ya lo expresamos para la sal en función de su relación estequiométrica. Pero aquí nos pide para el ion plata. Para una solución saturada, es decir, a su máxima capacidad, dependiendo de su KPS, ¿cuál sería la concentración del ion plata? ¿Sí? Entonces, vamos a plantear igual la reacción de disolución. El cloruro de plata es un sólido. Sabemos que está presente el agua, ¿no? Ni la ponemos, ¿no? La plata más el cloro. Y sabemos que estos están acuosos o en solución. Y la KPS es 1 por 10 a la menos 9, ¿no? A la menos 10. 1 por 10 a la menos 10. Bien, vamos a poner el pizarrón. Ahí está. Hacemos lo mismo. Esta es su ecuación de equilibrio. KPS. Plata. Cloro. Sabemos que la sal nunca participa. Siempre son lineales. No es un cociente, ¿no? Y nos pide esta concentración, la concentración de la plata. Tenemos un solo dato, que es este. Tenemos dos incógnitas. La relación estequiométrica, la concentración de la plata, es igual que la concentración del cloro. Por lo tanto, como me pide plata, vamos a sustituir cloro. Y va a quedar KPS es igual a la plata
por la plata. Porque la plata es igual al cloro. De tal manera que la plata es la raíz cuadrada, este por este, nos va a dar plata al cuadrado. X por X, sumamos los exponentes. Y la plata va a ser la raíz cuadrada de KPS. Y eso nos da raíz cuadrada. 1 por 10 a la menos 5. Y así dice cuál es la concentración de ion plata, ¿no? Y sabemos que si dijera, ¿cuál es la concentración de cloruro de plata? Pues la misma. 1 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál es la concentración del cloro? La misma. Todos tienen la misma concentración porque todos son, geométricamente, todos son 1 mol por litro, ¿no? O sea, su relación es 1. ¿Okay? Se salió más directo, ¿no? No nos pidió más cosas. Bien, el tercer ejemplo nos dice, calcule la constante del producto de solubilidad para la siguiente sustancia. Ese me parece que es el seleniato, ¿no? Seleniato de cobre. Y nos da la concentración 1.42 por 10 a la menos 3 molar. Esta concentración es la concentración de solubilidad, ¿eh? ¿Sí? Entonces, está directo, ¿no? CuSO3, ¿verdad? CO3. Acuoso. Ya sabemos que siempre las especies están acuosas. Y nos da la concentración, nos dice 1.42 por 10 a la menos 3. La concentración. Y quiere que calculemos la constante de producto de solubilidad. Está directo también, ¿verdad? Seguimos el mismo procedimiento. APS es igual a cobre por el guión. Tienen el mismo valor estequiométrico. Y nos da la concentración en el equilibrio de esta sal. Por lo tanto, aquí no necesitamos hacer más que una sustitución. Si esta es la concentración de la sal, ¿cuál es la concentración del cobre? Pues la misma. Y de este, la misma. Entonces simplemente no necesito ni hacer un cambio de variable ahí. KPS va a ser igual al producto de 1.42 por 10 a la menos 3 por 1.42 por 10 a la menos 3. Es decir, al cuadrado, ¿no? Como valen lo mismo, pudiera ser la concentración del cobre al cuadrado, la concentración del seleniato al cuadrado. Que no es necesario hacerlo, ¿no? Porque pues vale lo mismo. Por 10 a la menos 3 por 2 le voy a poner aquí. Ah, no. 1.42 por 10 a la menos 3 no es lo mismo por 2 que al cuadrado. El cuadrado es por sí mismo. ¿No? Por 10 a la menos 3 al cuadrado.
2.016 por 10 a la menos 6. Observen que no tienen mucha complicación, ¿no? Son directos, aplicando siempre la misma ecuación de equilibrio y viendo qué nos pide y analizando ahí las concentraciones que nos dé o los datos que nos dé y haciendo simplemente eso, ¿no? Y vamos a ver qué tenemos en la otra lámina. Bueno, aquí ya nos pide, pues vamos a leerlo a ver qué nos pide. Dice, una disolución saturado de tetraoxofosfato 5, trabajo en la valencia 5 de plata, contiene 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro de ion fosfato. Calcula el producto de solubilidad de dicha sal y ahí nos da el resultado. Analizando, pues tenemos que hacer lo mismo. Podemos investigar cuál es la molécula o la fórmula química, ¿no?, del tetraoxofosfato de plata, porque no nos da la fórmula, ¿no? Pero no es mayor complicación eso. En cualquier lugar está esa fórmula, ¿no? Y dice, contiene 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro, o sea, concentración molar, de ion fosfato. Calcula el producto de solubilidad de dicha sal. Hay que escribir la fórmula y luego disociarla. Y sabemos que el ion fosfato de esa disociación tiene un valor de 3.4 por 10 a la menos 5. Expresamos la ecuación de equilibrio y sustituimos el valor del ion fosfato, haciendo ahí una relación de concentración, porque tenemos dos incógnitas, ¿no? Entonces hacemos una relación de concentración y lo vamos a hacer para el ion fosfato, ¿no? Porque es de quien conocemos la concentración. De tal manera que podamos despejar el valor de la KPS. ¿Okay? Entonces, 3.4 por 10 a la menos 5. Destacado. ¿Ah? ¿Y ahora qué pasó aquí? Ahí está. Es tetraoxofosfato 6. AG3PO4. Es la molécula. AG3. Ah, no, eso es plata. Ah, sí, es de plata. Sí. AG3PO4. Es un sólido. Entonces ya sabemos que están en solución, ¿no? Son acuosos. Y de la KPS. Y nos da la concentración del fosfato. Nos dice que es de 3.4 por 10 a la menos 5. Es la concentración del ion fosfato. KPS, plata al cubo, ion fosfato, la menos 3, ¿no? Menos 3, o a la 3 menos, como se expresa. Y así, ¿no? Conocemos este, pero no conocemos este. Y nos está pidiendo la KPS. Estas no las conocemos. Pero hacemos un cambio de variable aquí para el fosfato. La relación estequiométrica es que la plata, como es la plata, es 3 veces la concentración del fosfato. Y esa es la única que voy a expresar porque es la que necesitamos, ¿no? Vamos a sustituir aquí
3 veces la concentración del fosfato al cubo por la concentración del fosfato. ¿Sí? Simplemente sustituir lo que es la plata, 3 fosfato, y está elevado al cubo, Por lo tanto, aquí puedo resolver esto. Primeramente resuelvo el exponente 27, queda al cubo. Y eso multiplica al fosfato a la 1. Por lo tanto, esto va a ser KPS 27 por concentración de fosfato. Sumamos los exponentes a la cuarta. Y KPS 27 por la concentración del fosfato, 3.4 por 10 a la menos 5, elevado a la cuarta. Y ya resolvemos. 3.4 por 10 a la menos 5. Raíz cuarta, o elevado a la punto 25, ¿no? Por 27. ¿Cuánto les dio? 2.062. 3.4 por 10 a la menos 5. Se me hace muy grande. 3.4 por 10 a la menos 5. Déjenme checar el... .4 por 10 a la menos 5. Déjenme checar la fórmula. Me he equivocado la fórmula. La fórmula. Es lo que estoy elevando mal el exponente, ¿no? Lo que pasa. El compuesto está bien. Ese exponente no es raíz, pues. No estoy despejando la raíz. No estoy despejándolo para la concentración, pues. Es 3.4 por 10 a la menos 5 elevado a la cuarta. No raíz cuarta. Elevado a la cuarta por 27. 3.6 por 10 a la menos 17. Ese sería el resultado. Yo creo que algo así es lo que da, ¿no? 3.6 por 10 a la menos 17. Bien, pues no sé si hay alguna pregunta. Observen que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Muy repetitivo esto. Lo único que cambia es las relaciones estequiométricas siempre. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. La metodología siempre es la misma en esta parte. Y vamos a ver que cuando hay un ion común también, o sea, de otro concepto, análisis que hay que hacer, ¿no? Pero siempre se hace lo mismo. Entonces no hay nada diferente. Hasta aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta no hay? Vamos a dejar. Muy bien. Pues los siguientes ejemplos los continuamos en nuestra próxima clase. Y entramos, resolvemos estos dos. Y analizamos con ion común.
Y ya concluiríamos solubilidad, porque ya después es rápido ver cada uno de los compuestos. Porque aplicamos lo mismo que hemos visto, ¿no? En los demás conceptos de equilibrio. Entonces, si me preguntas, dime. ¿Cuándo era el examen? Es el próximo martes, de aquí a una semana, martes 3, ¿verdad? Si bien me acuerdo. ¿Y va a martes. venir también el tema de seguridad? No, esto lo vamos a evaluar en la segunda parte, ya que veamos sales y vamos a ver complejos y ya evaluamos. Ah, ok. Va a venir hasta ácidos y bases KC y ácidos y bases débiles, ¿no? Y fuertes también. Son las más sencillas. Ok, muy bien. Bueno, si no hay pregunta, nos vemos el próximo martes. Dale, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. cuídense, bye bye. Hasta luego.